Existió una persona en singular que dijo que del Nuevo Testamento eran 27 libros llamado Atanasio de Alejandría. La pregunta que se sigue a todas estas es, ¿vamos a conceder que la Iglesia fue infalible a la hora de reconocer el canon de las Escrituras? Sí, vamos a conceder eso. Lo concedo. Osman Guerrero lo concede. Pero la Iglesia no fue infalible para reconocer el canon de las Escrituras sino hasta el año 1547. No, pero es que previo a eso ya existían otros concilios que habían definido el canon. Ya, me parece perfecto. Pero es que antes de la existencia de esos concilios de Hipona y Cartago y el famoso concilio de Roma, o sínodo de Roma, existió una persona en singular que dijo que del Nuevo Testamento eran 27 libros llamados Atanasio de Alejandría. Yo creo que el guerrero apologista piensa que está haciendo un buen argumento con la declaración de Atanasio de Alejandría, pero yo no lo culpo a él porque me parece que él no entiende el proceder católico, de cómo procede el catolicismo cuando declara algo es cátedra, cuando declara algo en concilio, toda la iglesia en su conjunto, porque cuando la iglesia católica declara algo dogmáticamente o es cátedra o define algo, no lo hace en el vacío. Esa creencia que se dogmatiza o se declara en un concilio es porque ya se viene creyendo en la historia del cristianismo. No hubiese sido posible, por ejemplo, declarar que el Papa es infalible, infalibilidad papal, por ejemplo, si en la historia del cristianismo no se creyó eso. Es porque ya en la historia del cristianismo siempre el Papa tuvo esa autoridad, esa presidencia, ningún concilio se daba sin el consentimiento del Papa o la firma, y eso ya le da un sentido a ese dogma, porque en la historia del cristianismo ya se fue dando eso. Ahora, si el catolicismo quiere sacar algo en el vacío, no tendría sentido. Que Atanasio de Alejandría haya declarado en la Carta Pascual en el año 367 que son 27 los libros, eso le da derecho a la Iglesia también para que declare que son 27 ya en el 397, ¿no? En el concilio de Cartago y Hipona. ¿Por qué? Porque la Iglesia no declara en el vacío. Que Atanasio haya creído, ¿no?, que son 27 los libros, eso no quita que no hubo otros grupos que no creían lo mismo. Hubo otros grupos que por ahí, hasta finales del siglo IV, creían que, por ejemplo, Apocalipsis no era palabra de Dios, porque muchos caían en esa lectura literal del milenarismo, y por eso la Iglesia tuvo su cierta duda respecto a Apocalipsis. Y ni hablar de Tercera de Juan, Hebreo, había libros que tenían sus ciertas dudas la Iglesia al respecto. Ahora que un padre de la Iglesia haya dicho que son 27, eso no quita que no había otros grupos que no pensaban lo mismo. Pero cuando la Iglesia se pronuncia en un concilio, eso quiere decir que eso sí ya tiene que respetar toda la Iglesia a partir de ahí. Y que ya no puede haber otro grupo que crean que son 22, ni que son 29, ni que sean 26. Si la Iglesia en el concilio dijo que son 27, lo que creen que no son esos números ya quedaría fuera de la Iglesia. Eso es lo que el guerrero apologista tiene que entender, y que Atanasio, al declarar que son 27, tuvo un acierto al respecto, pero eso no quita que había otros grupos que no creían lo mismo que Atanasio, y se necesita de una declaración oficial de la Iglesia para que toda la Iglesia acate eso. Ahora, que un obispo solo haya declarado eso, no toda la Iglesia puede seguir a Atanasio. Pero ahora, si la Iglesia se pronuncia es cátedra oficialmente, ahora el que diga lo contrario ya estaría en contra de la Iglesia de Cristo. Estaría fuera de esa Iglesia de Cristo, porque está afirmando algo que está negando algo de lo que afirma la Iglesia en su conjunto, en su totalidad. Eso es lo que tiene que entender el guerrero apologista, de por qué es necesario que se declare
en concilio o es cátedra, ¿no? O dogmáticamente.